Bien, pequeños, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. En este caso, recuerden que estamos trabajando en la página 11. El curso es geometría. ¿De acuerdo? Bien, nuestro tema para el día de hoy, pues, es el tema de los famosos polígonos, ¿no? Que justo ahorita están apareciendo unas imágenes en pantalla. ¿Ya? Buenas tardes. Está apareciendo unas imágenes en pantalla. Que en este caso, pues, chicos, nos van a ayudar a entender un poco el tema, ¿no? A qué se refiere de repente o dónde encontramos, ¿no? Los polígonos. ¿Bien? Bueno, Peques, los polígonos, dice, están presentes, si te das cuenta, en muchas situaciones de nuestra vida. Mira, están presentes en piezas de Play-Doh, panal de abeja, edificios, señales de tránsito, ¿no? Va un balón de fútbol, eh, arquitectura, pues, antigua, ¿no? De nuestros antepasados incas, incluso también arquitectura, mira, de otras regiones occidentales como la cultura china, ¿de acuerdo? Este techo de acá, ¿no? Esta imagen de acá que hace referencia a los techos que generalmente se ven en las iglesias muy grandes, ¿no? Que tenemos de repente en nuestra capital o alguna por ahí también en otros departamentos muy concurridos de nuestro país, ¿no? También por acá tenemos en relieves, hasta incluso con palitos de bajarén, ¿de acuerdo? Excelente, entonces, dicen todas esas situaciones tenemos los polígonos. Entonces, ¿qué serán los polígonos? Bueno, pues los polígonos son, ¿ya? La clasificación que se le va a dar a las figuras, a los distintos tipos de figuras que existen en nuestro alrededor. Recuerda, pues, que tú desde muy pequeño aprendes, ¿no? A diferenciar entre, por ejemplo, ¿no? Las figuras que tenemos. En este caso puede haber, ¿no? Figura triangular, figura cuadrada, figura circular, etcétera, ¿no? Y tú vas aprendiendo desde muy pequeño a diferenciar estas situaciones, pues, ¿no? Y que a medida del tiempo se amplía, ¿no? Este conocimiento, porque la verdad es que si tú te pones a observar, hay algunas figuras que realmente no conocemos, ¿no? Figuras como las que, por ejemplo, tengo en pantalla, ¿no? Que parece un círculo, pero no lo es, ¿de acuerdo? Que parece, por ahí alguien me va a decir un cuadrado, pero tampoco lo es, ¿no? En sí, el nombre de esta figura, ¿alguien lo conoce, Pequés? ¿Sí o Yo, no? profe, yo Dime, sí. Tiago, ¿cuál es el Tiene nombre? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, nenágono. Ya, estamos Nueve por ahí lados. cerca, mi amigo, estamos cerca, mi amigo Tiago, ¿no? ¿Alguien más, Pequés, que quiera intentar? Profesor, profesor. Gianfranco, No Gianfranco. octágono. Octágono, ¿no? Correcto, muy bien. El nombre correcto es octágono. Profesor, Muy solo que no bien. lo veo bien, solo que tengo Sí, una parte donde me tapa, porque yo sí sé de los polígonos, pero me da una parte que me puede tapar, digo, que así no lo puedo ver. ya, no te preocupes, Tiago. Lo que les recomiendo, chicos, es recuerden que en el caso de la pantalla del Zoom se puede alejar y se puede acercar, así es que eso véanlo ahí, ¿no? Es como si sería una foto, ¿ya? Tu pantalla tú la puedes alejar o acercar. Te das cuenta, es como una foto prácticamente, con el mismo movimiento de la foto, ¿no? Acercas, alejas, ¿de acuerdo? Así para que no se te tape de repente nada. ¿Te pequeas? Muy bien. La figura pues es un octágono. Chicos, también recuerden que esto lo puedes hacer contando las letras. Si te das cuenta, tenemos acá la letra A, 1, B, 2, C3, D4, E5, F6, G7 y H8. Como tengo 8 letras también, pues yo pude saber de esa manera que eso se trataba de un octágono, ¿no? Y ahora para mis amigos que de repente están diciendo, ¿cómo que 8 letras y se sabía que era un octágono? Bueno, Peque, es porque te decía, ¿no? Que justamente polígonos es el tema donde tú vas a empezar a conocer el nombre de estas figuras un tanto extrañas que se nos presentan, pues, a veces en nuestro día a día, ¿ya? Dice para esto, recordarle, pero que los polígonos deben siempre estar dibujados solamente con línea recta. Recuerda para ello que ya en nuestras clases anteriores aprendimos que existen dos tipos de línea, ¿no? Básicamente, ¿no? La línea recta y la línea curva, ¿de acuerdo? Después con esto se pueden formar otras ideas, ¿no? Pero básicamente esos son los dos tipos de línea con los cuales se va a manejar. Y bueno, dice que los polígonos solamente se van a formar por línea recta, ¿ya? Otro detalle, los polígonos también dice para ser considerado polígono, entrar dentro de esta clasificación, tiene que estar
formado por mínimamente tres puntos, ¿de acuerdo? Es decir, tres lados, en otras palabras, ¿ya? Mínimamente tiene que tener tres lados, ¿ya? Si es que tiene menos de tres lados, no va a poder entrar a la clasificación de polígonos. Tiene que tener mínimo tres, o bueno, más no te da un límite, ¿de acuerdo? Puedes tener tu 20, 30, 40, 50, 100, 1000, la cantidad que quieras. Muy bien. Otro detalle muy importante, dice que estas figuras deben estar cerradas, es decir, debe parecer como que son un parquecito que están encerrando algo dentro. ¿Vean? Listo, pequeños, con esos pequeños detalles pasemos pues a conocer los elementos, ¿no? Bueno, los elementos son básicamente lo que tienen también algunas figuras conocidas que tenemos como el triángulo o el cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, la representación es polígono A, B, C, D, E, F, G, H, ¿no? Que recuerda tú que siempre cuando se menciona una figura se trata de referenciar las letras que se ha usado en los puntos, ¿no? Para poder unirlos y formar dicha figura, ¿ya? A esos puntos recuerda también, o sea, cada letrita recuerda que se le llama vértice. Entonces, de esa manera, eh, también, ¿no? Tenemos ahí ese detalle. También por otro tenemos los lados, que ya son muy conocidos dentro de las figuras. Y por último, peques, vamos a conocer un nuevo elemento que va a ser muy importante su estudio en este tema, el cual hace referencia a las famosas diagonales, ¿ya? Que para que me entiendas, peques, ¿qué son las diagonales? Bueno, de una forma muy sencilla, yo te digo que son aquellas líneas que se pueden dibujar de un punto a otro punto, pero que esas líneas queden dentro de la figura. ¿De acuerdo? Si quedan dentro de la figura, pues a esas líneas se les va a llamar diagonales. En caso de que no queden dentro, salgan por afuera, o incluso lleguen a ir por el borde, ya no serían consideradas diagonales. Muy bien. Continuamos, dice. Lo más importante dentro de este tema es aprender pues justamente los nombres que se les va a ir dando a las figuras, ¿ya? Porque aquí, chicos, van a aparecer desde figuras muy, de repente muy llamativas hasta algunas figuras muy extrañas. Y justamente nosotros tenemos que aprender qué nombre tiene, porque luego ese nombre también me va a dar un dato importante para algunas fórmulas que vamos a aprender en unos momentos, ¿ya? Por ejemplo... Bueno, como te decía que el mínimo, ¿no? Que un polígono como mínimo tiene que tener tres lados. Entonces, nuestra lista va a empezar desde la cantidad de tres lados. ¿De acuerdo? Que esas figuras, chicos, ya conocemos su nombre. Son los famosos triángulos. ¿De acuerdo? Todas aquellas figuras que tienen tres lados se van a llamar triángulos. ¿Vean? Y bueno, eso creo que no es ninguna sorpresa. O por ejemplo, las figuras de cuatro lados dice van a ser denominadas cuadriláteros. Y también, pues chicos, estos cuadriláteros son muy estudiados, ¿no? Dentro de ellas tenemos al cuadrado, al rombo, al rectángulo, ¿no? Entonces tampoco es mucha sorpresa para nosotros reconocer a los cuadriláteros. Son todas aquellas figuras que tienen cuatro lados, ¿ya? ¿Dónde empieza Profesor, nuestro reto? Bueno, nuestro reto empieza en los polígonos que tienen cinco lados o más. Pero la verdad, chicos, es que a partir de aquí vamos a tener algunos detalles muy importantes que me va a ayudar a recordar. Por ejemplo, si te das cuenta, mira, profesor, mi figura de 5 se llama pentágono bueno, y mi figura de entonces, 6 se llama hexágono. ¿De acuerdo? Y creo que ya ustedes mismos están notando algo, ¿no? Hay algo bastante curioso que repite y repite, ¿no? Y es justamente esta palabra gono. Gono. ¿De acuerdo? Que si te das cuenta, no está en la primera ni en la segunda, ¿no? En triángulo no está y en cuadrilátero tampoco está. Entonces tú dirás de repente, ¿no? ¿Por qué, profesor? La verdad, chicos, es que en la única que no está es en cuadrilátero. En triángulo sí está. Solo que acá viene lo gracioso, lo curioso y lo que a ti de repente ya te va a hacer este tema recordarlo para siempre, ¿no? Es que, chicos, gono significa ángulo. ¿De Ángulo. acuerdo? Gono No te- significa ángulo. profesor. Claro, ¿no? Gono significa... Profesor, ¿y por qué gono significa ángulo? Porque gono, chicos, recuerda que es una palabra griega. Es como que tú estarías aprendiendo en inglés, ¿no? En inglés, profesor, por ejemplo, azul es blue, correcto, igualito. Ángulo en griego es gono. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera también está
triángulo, también está el gono. Sí, chicos, incluso yo le pude haber llamado trigono, ¿de acuerdo? Le pude haber llamado trigono, pero si te das cuenta suena un poquito feo. Y además que es una figura muy conocida, por eso es que prefieren llamarlo triángulo. ¿De acuerdo, peques? Ahí está, ¿ve? Muy bien. Entonces, profesor, ya gono significa ángulo. Pero ¿qué hay de estas palabras penta, hexa o hepta? ¿No? Bueno, peques, ese penta, ese hexa y ese hepta, también para mis amigos que de repente les gustan mucho los números, sabrán que esos son números en griego. ¿De acuerdo? Existen, recuerdan, los números romanos, existen los números griegos, los números hebreos, no sé si han escuchado sobre ellos, ¿no? Es muy importante también por eso conocerlos, ¿ve? Penta es en sí 5, pero en griego. Es más, si te das cuenta, por ahí dentro de los deportes, no sé si has escuchado hablar acerca del famoso pentatlón, ¿no? ¿Qué cosa es el pentatlón, profesor? Es vamos a llamarlo un evento deportivo donde se combinan 5 disciplinas deportivas, ¿de acuerdo? Es un evento donde van a participar, pero no van a hacer una sola cosa, sino van a hacer 5 cosas. Por eso se llama pentatlón. ¿Te das cuenta? ¿Va? Hexa, de la misma manera, significa 6, hepta 7, y bueno, creo que octa, por el doctor Octopus, también del hombre araña, ¿no? Creo que tú puedes sacar correctamente tu deducción que significa 8, correcto, ¿no? 8, y bueno, sería 8 ángulos, entonces, ya entonces está fácil, ¿no? Y mira, nona sería 9, ¿no? O también llamado Enea, ¿ya? Por acá tenemos deca, que va a ser de repente el último de los que necesitas aprender, porque significa deca. Ahora, ¿por qué digo el último de los que necesitas aprender? Porque a partir de aquí, chicos, mira las siguientes palabritas. Si te das cuenta, están combinando simplemente. Esto parece los números romanos, ¿no? Cuando aprendiste a usar el uno y aprendiste a usar, por ejemplo, la V, ¿no? Ah, claro, profesor, para formar 6 solamente necesito 3 I, o bueno, 3 palitos y una V, ¿no? ¿Correcto? Y para formar 16 es XV1. Claro, exacto, ¿no? Sería una X, una V y una I, ¿no? 200. Chicos, mira, Profesor, es básicamente es lo mismo, solo que ahora estamos solo que haciéndolo con con letras. palabras, ¿de acuerdo? Mira, si te das cuenta del polígono de 15, ¿cómo se llama? Se llama Cada de cada pentadecágono. uno. Claro, penta, recuerda que era 5. Deca, Ajá. recuerda que está por acá, significa 10 de década, ¿no? 10 años, ¿no? Ahí está, ¿ve? Y gono sigue siendo ángulo. O sea, profesor, solamente lo ha fusionado. Penta 5, deca 10, 5 más 10, 15, 15 ángulos, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Y debido a ello, chicos, es que si te das cuenta también por acá, no está el de 16, no está el de 17, por ahí faltan algunos, ¿no? Porque tú dirás, profesor, ¿no era desde el 3 hasta el 20? Sí, es del 3 hasta el 20, pero hay algunos que faltan. Y la razón es, chicos, porque lamentablemente, pues, sería una lista muy larga, no va a entrar en la pantalla, pero creo que explicando esta parte de acá, tú solito puedes deducir, ¿no? Puedes deducir cómo se llama el de 16, cómo se llama el de 17 o los otros faltantes. ¿Se entiende qué Profesor, qué es? Dime, amigo sí. Teo. Sí, profesor. El 16 se dice sexadecágono Correcto, sería el hexadecágono, ¿no? ¿Ve? De y el forma sencilla, ¿no? 17 hectadecágono. El heptadecágono. ¿Ve? Listo. Y hasta ahí, chicos, mire, ya tendríamos aprendida la lista de los principales, pues, polígonos. Ahora, si alguien me dice, ¿no? Profesor, ¿por qué se queda en 20? ¿Pasa de 20? Bueno, ya creo que esto, pues, para mis amigos que están aquí en más de un ciclo. Esto es un tema que siempre nos gusta bastante. Ya lo hemos trabajado muchas veces, ¿no? Con muchos que están acá ya repitiendo ciclos, ¿no? Recuerden, peques, que yo siempre comento que hasta 20 fue hasta donde se logró enlistar, ¿de acuerdo? De ahí para adelante, la verdad es que no es necesario darle todavía un nombre griego. Tú lo podrías llamar simplemente polígono de 21 lados o de 21 ángulos. O sea, lo podrías decir en otras palabras en español. ¿Te das cuenta? No sería todavía necesario decirlo en griego, ¿no? Que en sí lo que está acá es en griego, pues, ¿no? Porque pentágono es decir 5 ángulos. No es otra cosa que decir 5 ángulos, ¿ve? Entonces, es simplemente eso. ¿De acuerdo, pequeños? Muy bien. Entonces, el último sí de nuestra lista va a ser pues con un nombre distinto y es el famoso icoságono.
¿ya? El cual hace referencia al polígono de 20 lados. Decirles también, Peques, que estas figuras, pues, o estos nombres se crearon porque iban apareciendo figuras muy extrañas. Pero yo ya te comenté también que en nuestra actualidad, encontrar, por ejemplo, un polígono de 11 lados o de 12 lados, o incluso de 10 nada más, ya viene siendo muy difícil, ¿no? Ya viene siendo muy difícil encontrarte con estas figuras, ¿ya? Entonces, Peques, estos detalles, pues, a tener en cuenta, ¿no? Muy, muy en cuenta. Muy bien. Listo, chicos. A ver, para ver si me han entendido o no, vamos a realizar un quizzes, ¿ya? Ya, Profe, profe, quiz, perfecto, profe. Justo quería comenzar con un quiz. Profe, haga quiz. Sí, Ahorita les voy a mandar, sí, ¿ya? profe, gracias. Quiz, Profe, ganó el Real Madrid. Sí, ganó el Real Madrid. primero del día. El Real Madrid contra Bayern Múnich. qué buen golazo metió Se Bellingham, pone primer correcto Champions. políticamente. Profe Joselu era el hecho. Profesor, ¿Cómo Bellingham, es la vida, no? Nadie, primer nadie hubiera Champions. pensado que José lo iba a hacer el gol, ¿no? Sí, mi Todos compañero, hubieran mi dicho, compañero para le qué han decía, puesto? "No, Es como en tu colegio cuando meten a tu amiguito que nunca juega, ¿no? Y dices, ¿para qué lo han metido? ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Me sorprende. Sorprendió, ¿no? ¿Quién sabe que ese día profe, lo bueno es se que ha yo despertado de la mejor manera? Profesor Bellingham, su primer Champions. Bellingham. Falta Bellingham. todavía, la final, chicos, falta la final. El 1 de junio en Londres. Ya. Profesor, yo Peques, soy de los ¿listo? dos. Profesor, yo soy de Eh, dos, de del donde Borussia juega y del Messi y Madrid. donde juega Bellingham. Ay, 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 de Profesor, los... en mi Sí. colegio tenemos uno que Ya. Peques, ya les envié el link, vayan ingresando por favor mientras van hablando. y aún así le meten a jugar. Ya. Listo, Peques, rapidísimo, entramos. Profe, no carga. Eh, ¿Cómo que no? Ya están 11 personas ya, Peques. Vamos. Ya, a ver, ya tengo a Sebas, Anita, Edison, Luz, Mauricio, Kiara, Benjamin, Rey, Lía y Jan. ¿De acuerdo, Peques? Recordarles también, Peques, el compromiso del otro día para que no haya ningún problema. No estar escribiendo Pero tanto en el el chat. otro Sebas que ya está, que ahí está adentro. Hay otro Sebastián Paco, ¿no? Ya por ahí se pueden variar en su nombre, ¿no? ¿Ya? Peques, Profesor, recordarles que ese tienen que estar con su nombre, ¿ah? Sebastián. No sé. Ah, ese Sebastián que está con una N. Sí, es el otro, es el otro. Ya. Listo, Peques, lo inicio. Van a tener unos 6 minutos, ¿de acuerdo? No está tan complicado, son pocas preguntas, bastante sencillas, ¿ya? 6 minutos y regresamos con la clase. Vamos. Eh, eh,
Y el desayuno por el chat. Profe, no puede entrar al quiz. Por fin puedo ingresar, profe. Ahora falta que de las preguntas. Profesor, se me trabó el juego. Profesor, profesor, se me trabó el juego. ¿Qué? Ujú.
Profesora, acabé. Profesora, acabé. Profesor, terminé. Profesor, yo también terminé. Ya, listo, Pequedes, lo finalizo, ¿de acuerdo? Perdón ahí por la demora. A ver, un segundo. Un ratito, profe, es que a mí no se me entró el... Me bajaron de mi nivel, estaba en el nivel sexto. Ahora estoy en el 9. Lo siento, Camila. Ya. Listo, Pequedes, lo finalizo. Ya han tenido bastante tiempo. Profesor, ya terminé. 5 minutos, profesor. Ya, perdón, eran en total 20 preguntas, ¿no? El tiempo correcto era 10 minutos. Ya les voy a dar un par de minutos más para que finalicen. Repito nada más, por favor. Profesor, estaba en primer puesto, pero luego fallé en tres preguntitas y bajé a cuarto puesto. Profesor, ya terminé. Ya, profe, termino por favor. Si quieres.
Profe, ya terminé. Yo creo que ya todos mis compañeros han terminado. Ya, listo, pequeño, finalizó. A ver, ya. Veamos quién ha sido el que ocupó el primer lugar, ¿ya? En este caso, el Profe, primer ya se lugar me es iniciado a para terminar y digamos de que Sebas. tres compañeros creo que me bajaron nivel. Olvida mundo Ujú. responde. Muy bien, Sebas ha sido el primer lugar, segundo puesto para Sebastián, después tenemos a Mauricio, Leo, Jan, Mauricio. Rey, Luana. Vamos chicos, pero mira, hemos estado regular, ya, eso es porque todavía nos faltan algunas situaciones, ¿no? Bueno, regresando ya con nuestra clase, recordarles que, bueno, esta es la primera parte, ¿no? ¿Ya? A Profe, me esto nos equivoqué en la falta pregunta. agregarle las fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Qué fórmulas, profesor? Bueno, generalmente en este tema te van a pedir la suma de ángulos internos, te van a pedir la suma de ángulos externos y por último te van a pedir el número de diagonales que calcules, ¿no? Bueno, contar, ¿no? Las diagonales, pero la verdad es que peques las diagonales en ciertos polígonos van a estar tan enredadas, como no ves, se trazan dentro, van a estar tan enredadas que va a ser difícil contarlas. Entonces, por ello se ha creado una fórmula, ¿ya? Bueno, primero, la fórmula de la suma de los ángulos internos, es decir, para saber cuánto suman todos los ángulos que están adentro de, por ejemplo, un triángulo, que están adentro de un cuadrilátero, que están adentro de un pentágono, ¿ya? En este caso, pues, la fórmula que se va a usar es el famoso 180 por n menos 2, ¿ya? Donde recuerda que primero siempre tienes que resolver n menos 2. ¿Y qué cosa es n, profesor? N es el polígono, la cantidad de lados, perdón, del polígono del cual se está hablando. Por ejemplo, si hablo de un triángulo, n valdría 3 porque el triángulo tiene 3 lados, ¿ya? Y bueno, si este vale 3, entonces 3 menos 2 sería 1 y 180 por 1 sería 180. Es verdad que los ángulos que están adentro de un triángulo suman 180. Creo que eso todos lo sabemos, ¿no? ¿Pequés? Sí, profe. Es correcto. ¿De Sí, acuerdo? profe. Ya lo hemos hecho ese tema, ¿no? Hemos hecho ese tema y sabemos que es correcto. Por lo tanto, la fórmula funciona si peques. Y tú ya pues le puedes aplicar a los otros polígonos, recordándote que lo único que tienes que hacer es reemplazar n por la cantidad de lados del polígono que estés hablando, ¿ya? Y esa cantidad de lados te la puedes dar rapidito, ¿no? Te puedes saber cuál es por el nombre del polígono, ¿de acuerdo? Por último, peques, acá, recordarte que la cantidad de lados, la cantidad de vértices, la cantidad de ángulos es la misma en todo polígono, ¿no? O sea, si tiene 3 lados, también tiene 3 vértices y también tendrá 3 ángulos. Muy bien. Siguiente. Bueno, la siguiente ni siquiera es una fórmula, chicos. Y esto me habla acerca de la suma de los ángulos externos, ¿no? Esto significa todos los ángulos que están afuera de la figura, que en este caso va a ser siempre, dice 360, o sea, no tengo que hacer nada, siempre es 360. Solo recordar eso, ¿ya? Por último, chicos, la cantidad de diagonales se va a calcular con la famosa fórmula n por n menos 3, todo esto dividido entre 2. Recordad aquí también que primero tengo siempre que resolver el paréntesis, ¿no? Por ejemplo, en el caso del triángulo, acá sería 3, ¿no? Y acá adentro también otra vez sería 3. 3 menos 3 es 0. Por lo tanto, 3 por 0 va a ser 0. Y 0 entre 2 también va a ser 0. O sea, profesor, que el triángulo no tiene diagonales. Sí, peques. No sé si les ha venido en una de las preguntas. Te habrá seguramente dicho, el triángulo es el único polígono que carece, o sea, que no tiene diagonales. Bueno, la respuesta era correcto. El único polígono que no tiene diagonales es el triángulo. ¿Ya? Entonces, eso a tener en cuenta. Muy bien, Feques. Con esto ya habiéndolo hablado, recordarte que en tu ficha tienes también algunos ejercicios más para que puedas desarrollar. Y bueno, vamos a empezar a resolver algunas preguntas de nuestro módulo. ¿Ya? Vamos a ver con la pregunta número 1. ¿Qué me pregunta? ¿Cómo se llama, dice el polígono de 9 lados? Nonágono. Muy bien, la alternativa Nonágono. sería la No, alternativa no. A, correcto, Ah, sería la alternativa A, ¿no? Muy bien, ahí marca tu alternativa A, correcto, no. Siguiente, dice acá, peques, mira, esto es algo que nos hemos olvidado y ahí seguramente también te va a preguntar en los quizzes siempre de polígonos. Te dice, ¿cuál es el nombre del polígono que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales? Bueno, peques, Triángulo. a este polígono
se le conoce como el famoso polígono Regular. correcto, ¿no? El famoso polígono regular. ¿De Regular. acuerdo? Ya. ¿Y de dónde viene esto, profesor? Bueno, no sé si habrás escuchado hablar del triángulo equilátero, ¿correcto? ¿Te acuerdas del triángulo equilátero, no? Sí, Que profe, tienen tiene sus sus tres tres lados iguales. lados iguales, ¿no? Recién lo estudiamos hace Profe, un par sí, de sí. semanas, ¿no? Ya. Listo, profesor, ¿por qué me estás recordando al triángulo equilátero? Porque Peques, el triángulo equilátero tiene esta característica. Se llama equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Iguales. Pero si nosotros vamos al tema de polígonos, recuerda que también tiene sus tres ángulos iguales. O sea, en el tema de polígonos, el triángulo equilátero se llamaría regular. ¿Por qué? Porque tiene las dos cosas iguales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto por qué te digo peques? Porque algunos polígonos no van a cumplir con esto. Por ejemplo, el caso del rombo, ¿ya? El rombo que se parece mucho al cuadrado. Yo sé que tú también lo habrás visto por ahí, habrás dicho es un cuadrado, ¿ya? Pero la verdad es que es diferente. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene sus cuatro ángulos rectos. Eso no te olvides. Sus cuatro esquinitas de un cuadrado siempre son rectas, o sea, miden 90 grados. En cambio, en el rombo, no. En el rombo pueden medir un agudo y un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo eso, pues, peques, se dice que el rombo se parece mucho al cuadrado porque también tiene sus cuatro lados iguales. ¿Bien? Tiene también sus cuatro lados iguales. Por eso se parece bastante al cuadrado. Pero lamentablemente no llega a ser igualito al cuadrado porque sus ángulos miden menos o más de 90. No miden 90. ¿Te claro? Y entonces, ¿qué pasa con ese polígono? Cuando no solamente tiene sus lados, pero sus ángulos no son iguales. Entonces a ese polígono se le conoce como el famoso polígono equilátero. ¿De acuerdo? Este es el real polígono equilátero. También, chicos, comentarles que existe un polígono equiángulo, ¿no? Donde sus ángulos son iguales, pero sus lados no. Por ejemplo, ¿quién es un polígono equiángulo? Otra figura muy conocida, por ejemplo, es el rectángulo. El rectángulo que también se caracteriza, se llama así porque tiene sus cuatro ángulos O sea, sus rectos. ¿De ángulos acuerdo? son Tiene cuatro ángulos ángulos de rectos y Claro, tiene dos lados iguales. pero sus lados no son iguales, chicos. largos y O dos sea, chiquitos. todos, ¿no? Todos no son Tiene iguales. dos a dos Los de lados arriba, iguales. claro, son 2 a 2, ¿no? El famoso Y 2 a 2, ¿no? Los que están frente a frente son iguales, pero no todos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, chicos, es que se dice, ¿no? Esos polígonos donde tienen todo igual, o sea, tanto sus lados como sus ángulos, son muy especiales. ¿Y cómo se les llama? Se les llama los famosos regulares. ¿Te aclaró? Recuerda que también existen los equiláteros y los equiángulos. Muy bien. ¿Esta fe qué es? Dice en este caso, es el segmento que une un par de vértices no adyacentes en un polígono. ¿Cómo se llama esto? Bueno, esta es la famosa Diagonal. diagonal. ¿De acuerdo, Diagonal. Peques? ¿Ya? Diagonal. Yo se los he mencionado, pero de otra Ujú. manera, ¿no? Dije que son las líneas que se puede dibujar dentro del Diagonales. polígono, ¿no? Dentro del polígono, ¿ya? A lo cual le En llamamos diagonal se lo diagonales, ponen. ¿correcto? Pero chicos, si ustedes van a los libros, en los libros se va a encontrar de esta manera. Es el segmento que une un par de vértices, o sea, un par de puntos de mi polígono, y que esos puntos para que cumplan, ¿no? Para que no se salgan por afuera o no se salgan, ¿no? Por el borde, tienen que ser no adyacentes, ¿de acuerdo? Los famosos no adyacentes. Ya está, entonces eso, cuando te pregunten por ellos, es la diagonal. Vamos al problema 4. En el caso del problema 4 que me dice, calcula el perímetro de cada figura. Bueno, peques, esta marquita de acá, ¿no? Estas marquitas que estamos viendo, creo que ya las hemos visto anteriormente. ¿Te acuerdas para qué se usaban? Significará para que va a Para valer que te lo digan que mismo esos, que todos sus lados son 125. iguales. Claro, para Polígonos indicar regulares. Que qué todos líneas son son iguales. iguales, ¿no? Polígonos Correcto, regulares. entonces, si este vale 125, este también Todos valdrá. valerían 125. Claro, muy bien, 125, Ah, 125, 125 y 125. Ya está. Profesor, ¿y qué hago ahora? A mí me pide el perímetro. Pues chicos, el perímetro no es nada más y nada menos que la suma de todos ellos, o sea, de todos los lados que tienen, en este caso de los 5, ¿no? buscando el O sea que perímetro. acá para mi respuesta lo único que tendría que hacer es 125. sumar, claro, 125 más 125 ¿Por o hacer cuánto? lo contrario, ¿no? 125 por De 5, 125.
En este caso sería 625. ¿De acuerdo? Y eso, peques, lo pones 625, acá. profe. ¿Ya? 625. Correcto, correcto, ya. Eso lo pones acá. Recordarte que aquí le vas a poner porque aquí dice perímetro, ¿de acuerdo? Para mis amigos que de repente no conocen el símbolo del perímetro, recuerda que en geometría se usó bastantes símbolos. Bueno, 2P no quiere decir dos patos, o no quiere decir dos perímetros, sino, chicos, 2P significa perímetro. 2P es perímetro, ¿de acuerdo? Entonces ese 2P ahí Porque está si porque es fuera el P, perímetro. Sería perímetro. La mitad sería la mitad del perímetro. Si es que fuera P, sería la mitad del perímetro. ¿De acuerdo? Por ello es que se usa esa situación del 2P. ¿Todo claro hasta ahí, mis amigos? Sí, profe. Profe. Listo, entonces, vamos a continuar. Profe, se lo escucho un poquito. Se Como escucha muy si en bajito. el agua. Se escucha Se bien. escucha bajito, profe. Sí, se escucha como si Se le escucha bajo. estuviera en el agua. No, se Ajá. escucha Ya. bajito nomás. Eso es verdad. Ahora, Se escucha como si estuviera en un lugar. ya, ahora me Ya escuchan no, ya, bien. ya, ya. Sí, ahora sí, profe, ya está ya. Escuchamos bien. Ah, se escuchaba como si... Perdón, ya pecas. Es que el problema es que yo estoy en una zona donde hace bastante frío y cuando dejo mi auricular, o sea, cuando dejo el micro, creo que se humedece. Luego es como que cada cierto tiempo el agua se sale cuando ya lo estoy usando y por eso escucho así. Me lo dicen nada más y yo lo soluciono. ¿Ya? ¿Listo para qué es? Vamos, entonces la B ya te lo dejo para ti como tarea. Pues ya eso ya, ¿para qué vamos a hacerlo, no? Recontra sencillo. Vamos más bien a aprender otro concepto, ¿ya? Por ejemplo, el concepto del polígono convexo y polígono cóncavo, ¿ya? Bueno, chicos, esto es pues rapidísimo nada más, ¿no? Esto viene de nuestra clase, no sé si te acuerdas, nuestra clase de ángulos, ¿te Sí, acuerdas, no? sí, profe. Perfecto. Sí, Donde profe, ya no tengo esa justamente, clase. donde justamente tu amigo, ¿te acuerdas que mencionaba a cada momento el ángulo cóncavo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un ángulo Sí. cóncavo? A ver, vamos a recordar acá, ¿ya? A ver, Yo. peques. Voy a dibujar dos ángulos, ahí está, que son como unas boquitas, ya saben. Y mira, acá te voy a hacer la diferencia. El ángulo convexo, peques, te decía que es aquel ángulo denominado normal. Generalmente es aquel que mide menos de 180, ¿ya? Te decía que esto estaba relacionado por el transportador, ya que el transportador como máximo puede medir, el transportador normal, ¿no? Puede medir hasta 180. Si tú buscas ahí el numerito más pequeño es el 0, y si buscas el número más grande es el 180, o sea, mide desde 0 hasta 180. Entonces, todos aquellos ángulos que midan menos de eso, se les va a conocer como los famosos convexos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa, mira, si el ángulo, ¿no? Como normalmente iría acá dentro de la boca, ya no está dentro de la boca, sino mira, imagínate que es como perdón, Afuera. el exorcista, ¿no? El exorcista ya no está dentro, sino ahora está afuera. 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 ¿De acuerdo? O sea, Afuera, ese profe. ángulo, chicos, si te das cuenta, es como una vuelta completa, ¿no? Sí. Prácticamente se está Ajá, es girando casi todo, una ¿sí o no? vuelta completa, es como que... Claro. Y yo te pregunto, ¿eso tú lo podrás medir con tu transportador? No No. peques, No, porque profesor, recuerda no que se puede. para medir yo Profe, tengo que ponerme en este lado, por ejemplo, si inicio, y después tengo que tratar de llegar hasta el otro lado. Y si tú haces eso ahorita, por ejemplo, prueba a profe. hacerlo en un papel, el transportador no lo puede medir. Y a ese ángulo, ¿cómo se le llama? A ese ángulo justamente se le llama el famoso ángulo cóncavo. Cóncavo. ¿Está claro? Cóncavo. Entonces, profesor, Profe, ¿eso ya qué sé tiene cuál que es. ver con el polígono convexo y el polígono cóncavo? Pues chicos, ¿a quién se le va a llamar convexo? Es aquel que tiene sus ángulos normales. Ajá. ¿Ya? Convexo es normal, cotidiano. Y cóncavo se le va a llamar a aquel que tiene sus ángulos como el exorcista, o sea que son ángulos muy grandes. Entonces, creo que tú ya te diste cuenta en dónde están los cóncavos y en dónde están los cóncavos. A ver, voy a ponerles numeritos a estas figuras. Este va a ser la número, perdón. Esta va a ser la número 1. Esta va a ser La la número 1. 2, la 3, la 4 y la 5. Te pregunto,
Primero que nada, ¿quiénes son convexos? Profesor, el La convexo 1, es la 1. uno, El El que está dos, 1, dentro. muy bien. 2 y 4, El 1, 2 y 4, 1, 2 y 4. El Y 1, el el 2 otro, y el 1, 2 y 4. 3. 4. 1, 2 y 4. Listo. El El cóncavo 1, 2 y es el la 4. 3 ¿Y y qué la pasa con 5. el 3 y con el 5? Son polígonos cóncavos. Cóncavo. Porque si se da cuenta, en la Correcto. esquinita que está sobrando del 5, ese es cóncavo. Y en la esquinita que está sobrando hacia adentro del 3, ese es cóncavo. Correcto, ¿no? Por acá y por acá, ¿no? Ahí Sí, he identificado los dos ángulos cóncavos. ¿Correcto, pequeños? ¿Sí? sí, Ya está. profe. Entonces, facilísimo, mira, lo hemos resuelto. Cópialo, por favor, rapidito una más. Ya lo hice, profesor. Ya, listo. Vamos entonces, mis amigos. Profesor, le tengo una pregunta. Dime, dime. Ya en el quizzes me venía una cosa que yo no pude estar porque dice la suma de ángulos internos de un hexágono es igual, diré, 820. Eso me Ah, venía ya. alguna vez en el examen. No, Teo, eso obviamente no lo había puesto antes del quizzes, pero sí lo dije ahorita. Cuando terminamos el quizzes, comenté cómo se calcula la suma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de tus amigos, sabían que del triángulo es 180. ¿Por qué sabían del triángulo? Porque el triángulo lo trabajamos hace un par de semanas. Ya 2 semanas seguidas trabajamos triángulo. Y ahí aprendimos que los ángulos que están adentro de un triángulo, la suma de los tres es igual a 180. ¿Y eso de dónde lo saqué yo? Lo saqué ahorita de la fórmula, que la fórmula es 180 por n menos 2. Entonces, por ejemplo, si tú me dices de un hexágono, ¿será verdad que es 800? Bueno, lo único que tendrías que hacer es utilizar el 180 por n menos 2, recordándote que el n menos 2 está en paréntesis para resolver primero. Lo único que haría acá es esto, ve, mi amigo Tiago, sería 180 por, ya no pondría n, sino pondría 6. ¿Por qué 6? Porque estamos hablando de un hexágono, 6, ¿de acuerdo? Y ahora lo que Ajá. procedería a hacer es la resta del paréntesis, que sería 6 menos 2, 4, y finalmente ese 4 lo multiplicaría por 180. Si haces esa multiplicación, yo creo que tú ya tienes el resultado, ¿no? 180 por 4 es 720. Así es que, ¿es verdad que es 800? No, peques, No, no falso. es verdad. Lo Es falso, profesor, 720, falso. ¿ve? ¿Ya? Es 720. Entonces, tú eso, peques, ya lo puedes ir haciendo. ¿Me decías eso está en el quizzes o eso está acá abajo? Ah, eso está acá abajo. No era 820, ¿no? ¿Cuánto es? Es 720. Ahí escriben entonces. Es, igual ponlo, es 720, ¿no? ¿Cómo lo he hallado? Con la fórmula, recuerda ahí, con mi fórmula, 180 paréntesis multiplicado, ¿no? Multiplicado por n menos 2. Donde la n, recuerda que simplemente se pone el número del polígono del cual estás hablando, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, es falsa, ¿no? La primera, chicos, esto también ya lo dije ya hace un momento, cuando estaba explicando lo de las fórmulas. El triángulo no tiene diagonales, ¿correcto? El triángulo no tiene, Triángulo el triángulo no tiene diagonales. no Falso. tiene, ¿correcto? No tiene, Correcto, es verdadero. verdadero, es verdadero, Verdadero. chicos. Dijimos bien claro, Diagonales. bueno, para mis amigos que no han escuchado, dije bien claro, el triángulo va a ser el único polígono que Tiene diagonales. tiene cero diagonales. ¿De acuerdo? Entonces, eso a tenerlo en cuenta ahí. Ya. Listo, mis amigos. Dice, ¿el cuadrilátero tiene dos diagonales? Sí, ¿Verdadero o falso? Sí. verdadero. ¿Cómo lo puedo comprobar? Lo vamos a Tiene comprobar con 4, la profe. fórmula. La fórmula es n por n menos 3 y todo esto lo divido entre 2. A ver, vamos a reemplazar. Acá sería entonces Profe, yo tengo 4 una pregunta. por 4 menos 3 entre 2. ¿Ya? ¿Por qué, profesor, pones en lugar de n4? Porque estamos hablando del cuadrilátero. 4. ¿Ya? Sería entonces 4 menos 3, 1.
Y 1 por 4 seguiría siendo 4. ¿Cierto, Peques? Entonces me quedaría 4 entre 2. Por lo tanto, 4 entre 2 es 2. Correcto. ¿Tiene dos diagonales? Sí. Sí, pero Comprobado. ¿Vamos bien hasta ahí? Profesor, por favor, ¿me puede explicar otra vez la C? Porque no lo entendí mucho porque estaba resolviendo. Mi amigo Tiago, ¿pero qué hace resolviendo cuando estamos explicando? Lo que dije es simplemente uso la fórmula de las diagonales para comprobar. En este caso, ¿cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. N por n menos 3, todo dividido entre. Reemplazo la n primero por el 4. ¿Por qué por el 4? Porque es el polígono de 4 lados. ¿De acuerdo? Los pongo acá Ajá. 4 por 4 menos 3. Siempre recuerda que primero se hace el paréntesis. 4 menos 3 me daría 1. Y 1 multiplicado por 4 me seguiría dando 4. ¿Correcto? Y luego ese resultado lo divido entre 2, que eso sería pues 2. Nada más. Ah, ya entendí, profesor, gracias. Maestro, y la Dime. han resuelto. La sí hemos resuelto porque simplemente les dije que se acuerden de lo que había comentado, ¿no? En este caso, el triángulo no tiene diagonales, verdadero, ¿ya? Si tú lo quieres comprobar, puedes hacer lo mismo que ya expliqué hace un momento. ¿Cómo? El n Ah, por n menos 3 entre 2, ¿ya? Y mira, Profe, reemplazamos. Como estamos hablando del triángulo, ahora sería 3. O sea, sería 3 3 por 3 menos y 3 estamos entre entre 2. 2. 3 menos 3, ¿cuánto es, Peques? Eso es 0. 0. pero 3 por 0, 3 por 0. 0. 0, 0. Y 0 entre 2, 0. Por lo tanto, te pregunto, ¿0 qué significa? Que no No tiene tiene. Ah, nada, no, no diagonal. tiene Diagonales. diagonales. Yo tengo una ¿Correcto? pregunta, profe. Ajá. Profe, yo tengo una Dime, dime. pregunta. ¿De dónde saca esa fórmula? Esa fórmula lo mostré eh, regresando del quizzes, ¿ya? Pero chicos, esa fórmula ustedes también la tienen acá, está en su ficha, está aquí, ¿ve? Acá está la fórmula, ¿ve? Este cuadrito celeste dice, mire, ¿ve? Para el número de total de diagonales, o sea, para las diagonales, ¿cómo se calcula? Con la fórmula n por n menos 3 entre 2. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ve, yo no te estoy mintiendo. También está la otra fórmula, mira, para la suma de los ángulos internos, 180 por n menos 2, o de los externos, que dijimos que es la única que no es fórmula, sino solo hay que recordarnos que siempre es 360. ¿Correcto? Está en su ficha en la parte. ¿Qué, profe? Gracias, profe, ya lo entendí. listo, profe. Profe, ya lo hice, Profesor, ya. ya terminé. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Ahorita con. A la siguiente hojita. Me falta un poquito. 7. No sé qué va a ser. Listo, peques. A ver, vamos a la siguiente página. Vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos, peques. Igual recuerden que hoy tenemos bastantes ejercicios, así es que no hay ningún problema. Vamos a avanzar hasta donde podamos. Me falta un Ya, poquito. vamos ya en el 7. Mira, dice. ¿Cuál es el polígono cuya suma de medidas de sus ángulos interiores es 1800? ¿No? Profesor, la suma de la medida de los ángulos interiores ya me aprendí que es con la fórmula 180 por n menos 2, ¿no? ¿Correcto, Peques? De ahí siempre Sí. se va a obtener la suma, ¿ya? De los ángulos internos, interiores, ¿no? Dice, chicos, ¿de quién dice cuando se ha aplicado esto? Su resultado fue 1800. Acá creo que Peques tú puedes sospechar fácilmente, ¿no? Porque de 180 para llegar a 1800, ¿qué ha pasado? Se ha multiplicado, ¿correcto? ¿Por 10. cuánto? Por 10. O sea, ¿qué significa, chicos? Que n menos 2 debe ser igual a 10. ¿Sí o no? Sí.
Ya, Si es n entonces menos 2 es igual a 10, te pregunto, ¿qué número le quito 2 y me queda 10? 12. 12. Muy 12. bien, sería Ah, escuché 12. 12. 12, chicos, no 8, ¿ah? Porque si a 12. 8 le quitas 2, 12, te sale 6. 6. Tienes que entender por eso. N menos 2. ¿A qué número le quito 2 y me queda 10? Ese sería el 12. Muy bien. Ahora, peques, entonces ya descubrí que n es 12, ¿no? ¿Y por qué es tan importante, profesor, descubrir que n es 12? Porque n, recuerda que se saca del nombre del polígono. Si n es 12, ¿de qué polígono estamos hablando? Dodecágono. Muy bien, estamos hablando Decágono. del dodecágono. Alternativa, La ¿sí, A. peques? A. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, profe. 12 Vamos, en total. vamos, vamos. Profe, ya terminé. Yo también, profe, ya terminé ya. Yo hace rato terminé, profe, discúlpame. Vámonos entonces al siguiente. Dice, otra vez, mira, algo parecido, ¿no? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono convexo, ¿no? Bueno, esto sí peques, ¿ya? Las diagonales generalmente solamente se pueden trazar en los convexos, ¿ya? Entonces dice acá, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono convexo de 14 lados? ¿Ya? Profesor, ¿cómo haría eso? Bueno, fácil, ¿no? Recuerda que la fórmula de las... perdón. La fórmula de las diagonales es el famoso n por n menos 3. Todo esto sobre 2, ¿ya? De aquí recordarte, mi amigo, que lo que haces es reemplazar n por el número de lados que tiene el polígono. En este caso me está diciendo que es un polígono de ¿cuántos lados? De 14. Entonces lo único que tendría que poner es acá 14 por 14 menos Menos 3 3. y todo Entre esto 2. entre... Listo, peques. Bueno, acá me quedaría lo siguiente, ¿no? Resolviendo me quedaría 14 multiplicado por, primero el paréntesis, 11, y esto entre 2. Ahora, peques, acá te doy una técnica que siempre les digo a los chicos, ¿ya? Cuando en la parte de arriba tengas multiplicación y en la parte de abajo tienes división, o sea, estás dividiendo luego entre algo, ¿no? Lo que vas a hacer es lo siguiente, peques. Tú puedes invertir la idea. ¿Cómo invertir? O sea, primero divido y luego recién multiplico. ¿Se puede hacer? Sí, porque la multiplicación y la división, recuerda que son operaciones opuestas, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Mira, primero voy a dividir entre 2, pero ¿a cuál lo divido, profesor? A uno de ellos, solamente a uno de ellos tú lo vas a dividir Al entre 2. En Al este que caso me supere. conviene al Al 14, 14. ¿ya? Claro, sería entonces 14 entre 2, que eso sería 7. Y al final me quedaría entonces 7 por 11. ¿Y cuánto sería 7 por 11, mis amigos? 77. 7. Muy bien, mi Sí, a la respuesta C. entonces ya la tengo. 70. La ¿Te C. das cuenta cómo nos ha salido de una manera más sencilla? 7. Sí, ¿no? ¿Todo bien, peques? Ya, vamos. Profesor. Profe, ya terminé. Profesor. Profesor, le vamos a la siguiente. De mi Listo, línea. peques. A ver, Profesor, la le quiero siguiente te decir doy algo. chance. La siguiente te doy Profesor, chance. A ver, tú solito. ¿le puedo decir algo? Dime, Santiago. Ay, usted cuando estaba explicando ya, después cuando dejó de explicar, yo estaba resolviendo. Como usted creo que esta parte donde dice 14 necesito que dividir entre 2, yo lo hice como esa fórmula. Y lo dividí, y luego lo multipliqué el resultado y me salió 77. Ya, no hay ningún problema, mi amigo Tiago.
Vamos, peques. En el número 9, por favor, a ver ustedes primero solitos. ¿Se parece al número 7? ¿Lo puedan hacer o no? Vamos, les doy un par de minutos. Profe Anita dice que no. No entendí bien. X. Se agarra la cabeza. Profesor, tampoco no lo puede, está difícil. Profe, a mí me salió ya la respuesta, le digo. Ya. ¿Cuál es la respuesta, peques? A mí me salió, a ver, un ratito, déjame ver lo de la respuesta. 16. Profesor, a mí me salió 16. Profesor, 16, muy ¿puede bien. bajar un poquito la pantalla? Se me olvidó copiar el primer ejercicio. Ya. A ver, peques, dicen que les ha salido 16. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Recuerden, peques, que para También me salió esto, como es la 16, suma profe. de los ángulos internos, la fórmula es 180 por n menos 2. Ah, ya me Y acordé. dice que de eso se ha obtenido el resultado de 2340. O sea, lo que me está diciendo es No me 180 acuerdo multiplicado bien. por un número me dio 2340. Ahora, 180 por cuánto es 2340, ¿no? Bueno, ¿por Entonces, con cuánto, todo el profesor? A tiempo ver. 180. Claro, ¿por cuánto sería, chicos? ¿Por 12? ¿Por 13? ¿Por 16? Primero, ¿por cuánto? 180 por cuánto es 2340. Profesor, ¿cómo puedo saber eso? Facilito. Dividiendo 2340 entre 180. Y acá, pues, la división sería así. Sería 1. Y bueno, acá pondríamos 180. Restaríamos, sería 4. Bueno, acá se prestaría 1. Sería 13 menos 8, 5. Y acá sería 1 menos 1, 0. O sea, me quedaría 54. Y acá sería, se bajaría el 0, sería 540. El siguiente número sería 13. Uy, peques, creo que han estado cerca, pero no lo han logrado, ¿ah? Porque acá sería por 13. ¿De acuerdo? Ya, ahora, mi amigo dirá, no, profesor, pero 13, ¿cómo va a ser? No es la respuesta, obviamente. Esto simplemente es n menos 2. O sea, n menos 2 es igual a 13. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? Obviamente n vale 15. La 15. respuesta correcta, peques, es 15 en este ejercicio. Estuvieron cerca, estuvieron cerca. Por uno nomás. Por una nada más. Muy bien. Profe, mi número parece un 6, pero era 15. Ah. Ya. Yo estaba dudando del 15, por eso nomás lo dividí por 16. Nuestro No hay profesor, problema, peques. el 16 parece un... No, digo, Un el 15 15. Terminé, parece... profesor. Y por eso. Listo, Terminé, chicos. profe. Vamos con el último, ¿ya? Vamos con el último ejercicio. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Y es el No, tema del profe. número 10 que me dice cuántas diagonales tiene un icoságono. ¿Te recuerda? Para saber cuántas diagonales tiene, lo que Profe, tengo que hacer es usar la Ya terminé, fórmula profesor. n por n menos 3, ¿no? Y todo eso dividirlo entre No, 2, no me quiero ¿ya? pasar. Recuerda, Peques, que acá lo que vas a hacer es simplemente reemplazar, ¿no? Ahora, como me está hablando de un icoságono, ¿qué número pondría? Uy, y te agarraste con todo. ¿Qué número pondría? Sería 20 por Muy bien. 20 menos 20 por 20 por 20 20 menos 3. menos 3 entre 2. Entre dos. Listo. O sea, me Ah, quedaría acá 20 por 17 17 entre entre 2. 2. Ahora, Peque, recuerda que si multiplico 20 por 17 también lo puedo hacer, pero eso es un resultado bastante grande. Entonces, por eso que había dicho, prefiero mejor dividirlo primero entre 2. ¿De acuerdo? Y si divido 20 entre 2, ¿cuánto sería? Sería 10. Y ese 10 lo multiplicaría por 17. O sea, mi respuesta sería 170. 170. Ay, 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 profe, De ya una entendí. manera más rápida y fácil. Y ¿Correcto, sencilla. Pecas?
Sí, profe, está fácil. Listo, chicos. Hasta ahí entonces nos quedamos por el día de hoy. Nos estaríamos viendo el próximo lunes. ¿De acuerdo, pequeños? Cuídense mucho. Hasta el día lunes. Chao, mi amiga. Profe, ¿no va a haber quiz, sí? Copiar. Ya no, pequeños, ya hicimos al inicio. Ya hicimos. La otra clase vamos a continuar ya con otros cursos. ¿Ya? Listo. Muy bien, peques. Cuídense mucho. Ahí está. Están terminando de copiar. Hasta luego, peques. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, profe, cuídese. Chao. Nos Chao, vemos el peques. lunes. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Chao, profe.